Soy el Dr. Blockman Jones y en la sesión de hoy vamos a hablar de la argumentación. A diferencia de otros videos, el enfoque que vamos a tener en torno a la argumentación no va a ser de carácter lógico aristotélico o lógico matemático. Aquí vamos a centrarnos en un modelo que surgió a mediados del siglo XX y que es el modelo de la teoría de la argumentación. Va a comprender la argumentación de la siguiente manera: como una especie de interacción discursiva entre un emisor y un receptor que van a intercambiar mensajes. Esto va a ser de una manera intencionada, ya sea por escrito o ya sea de manera oral, y su finalidad va a ser la persuasión del otro. La argumentación se da en el ámbito del disenso, en el ámbito de no compartir una misma opinión respecto a algo. Cuando hay una controversia es cuando surge la argumentación. Cuando todos están de acuerdo respecto a algo, no hay necesidad de argumentar. De ahí que la argumentación se construya con la metáfora de una lucha. Dado que si hay una controversia, dado que si hay una diferencia, alguien tiene que resultar victorioso. Además de que la retórica antigua sirvió de modelo para esta nueva retórica, y la retórica antigua tomaba el modelo sofístico de la erística, es decir, de aquella lucha que se daba entre dos pugilistas antiguos, pero de la palabra. Ahora, en este modelo contemporáneo, hay una especie de reminiscencia de esta metáfora de la lucha. Sabemos que todo concepto abstracto tiene algo de metafórico y que se basa en alguna realidad, en este caso es la guerra, pero no es afortunadamente el único modelo que se puede tener sobre la argumentación. Hay también un modelo de carácter constructivo. El modelo de la construcción es aquel que supone que los argumentos se van construyendo, van embonando bloques y van a generar un edificio argumentativo sólido que se puede habitar. También hay otra metáfora que tiene que ver un tanto con el recipiente. La argumentación va a representar una especie de receptáculo vacío que se va a ir llenando con buenos argumentos y que le va a dar cuerpo, le va a dar solidez a una argumentación. También existe la metáfora del viaje, y esta implica que es un trayecto que se va a realizar hacia un fin, hacia un destino, y ese destino regularmente es la verdad, y ambas personas que participan de la controversia van a lograr llegar a este objetivo. Así que, como ustedes ven, también hay otras metáforas que pueden implicar no un ganar-perder, sino un ganar-ganar. Esto es una forma de abordar, creo, de una manera más ética y menos competitiva, más justa y más enriquecedora a la argumentación. Bueno, también déjenme decirles que hay tres componentes básicos de la argumentación, que son la proposición, que es representada por un proponente. La proposición es una tesis que va a defender a través de un enunciado y a través de argumentos que sustenten ese enunciado un proponente. En cambio, la oposición va a ser una especie de enunciado contrario, enunciado opuesto al del proponente y que va a defender un oponente. Esto supone, por lo tanto, al menos dos personas. Una que ataca y otra que va a defender una idea. Sin embargo, en realidad, esto no siempre es así. El fenómeno argumentativo se ha discutido si es necesariamente dialógico o si también puede ser monológico. Y se ha encontrado que uno puede imaginarse al interlocutor, al oponente, y hacer una argumentación mental en un monólogo. Se pueden tener uno o dos oradores reales, pero sí hay dos roles propios de la argumentación, el del proponente y el del oponente, existan en la realidad o no.
Pensemos en un escritor que se imagina una discusión y se puede entonces imaginar a los dos miembros de esta discusión. El tercer componente de la argumentación sería el argumento o los argumentos. Un argumento es una razón que va a dar un autor, que va a dar un emisor para justificar, para sostener su opinión sobre algo. Los argumentos en general van a tener una estructura simple, una estructura que va a implicar una premisa o premisas, varias premisas pueden ser, una conclusión y conectores. La premisa es aquel enunciado o conjunto de enunciados que van a llevar a una conclusión. Pensemos en el silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Estos dos enunciados son premisas porque nos van a llevar a la conclusión de que Sócrates es mortal. La conclusión es en consecuencia de una manera que implica mutuamente a las premisas el enunciado que se desprende de ellas. Por último, tenemos los conectores. Los conectores son palabras o bien frases, son construcciones lingüísticas que nos sirven para unir premisas. En el lenguaje ordinario podemos identificar conectores tales como y, tales como o, tales como sí, entonces, por lo tanto, desde luego, sí, solo sí, etcétera. Vamos a suponer que el COVID es considerado como una especie de enfermedad ficticia. Entonces yo puedo establecer dos argumentos o bien yo puedo establecer dos razones y conectarlas a través de un conector. Yo puedo decir que esa enfermedad nadie que yo conozca la ha padecido y que al final las estadísticas de muertes por por influencias o por neumonías no es radicalmente distinta. Ciertamente yo no creo que sea una enfermedad ficticia, pero al decir estos dos enunciados y vincularlos con una I, ya estoy estableciendo una conexión entre dos razones que me va a poder llevar a concluir la falsa conclusión de que el COVID es una enfermedad irreal. Por favor, quédense en casa. Bien, también quiero decirles que ya que tenemos esta estructura, podemos determinar que hay varios tipos de argumentos. Los argumentos como el material fundamental que se utiliza en el proceso de la argumentación va a implicar varios tipos. Los tipos de argumentos van a ser según los criterios. Un primer criterio puede ser a través de su canal. A través de su canal, los argumentos pueden ser lingüísticos o visuales. Un argumento lingüístico se realiza a través de palabras, ya sea de palabras escritas o bien de palabras pronunciadas. Eso no importa, se da a través del lenguaje común. Sin embargo, también hay argumentos que se dicen de manera no verbal, a través de no palabras que son imágenes. Estas imágenes pueden construir ciertos argumentos que nos quieren orillar a una conclusión. Imaginemos en la publicidad la argumentación que nos da Coca-Cola para consumir su refresco. Sin decir palabras, nos está diciendo que al tomar esta bebida, que estamos consumiendo la felicidad. Y te establece una especie de retórica en la que te dice, si tú quieres ser feliz, entonces toma Coca-Cola. Quiero ser feliz, luego voy a tomar Coca-Cola. Esto lo hacemos sin ni siquiera decir una palabra, sino simplemente a través de imágenes. Un segundo tipo de criterio para clasificar a los argumentos va a ser el de su contexto, es decir, el del ámbito en el que surgen. Si los argumentos se dan en un ámbito abstracto, en un ámbito que está desencarnado de una conversación o de un diálogo y que simplemente se plantea en un espacio lógico creado sin estar rodeado de nada más que de sus propias premisas, entonces tenemos un argumento de carácter formal.
Un silogismo es un argumento de carácter formal o una demostración en la lógica matemática también lo es. No estamos en el día lanzando sin ninguna razón silogismos como todos los hombres son mortales, ni tampoco modus ponendo ponens y modus tollendo tollens a diestra y siniestra sin razón alguna. Esto solo sucede en el ámbito de la formalidad. Ahora tenemos el razonamiento el argumento que se va a dar de carácter informal. Los argumentos informales se dan en el lenguaje cotidiano, en el contexto de una conversación, y ahí ya van a cobrar sentido. Oye, ¿te das cuenta que tal persona es impuntual porque todos los días siempre llega tarde con una razón distinta? Esa especie de razonamiento que está tratando de concluir que esa persona es impuntual dando razones sería algo que se da en el lenguaje ordinario. Los argumentos informales son nuestros argumentos del lenguaje ordinario. Otro tipo de clasificación de los argumentos se da en función de su intención, si esta es teórica, si es práctica o si es valorativa. Los argumentos de carácter teórico se dan regularmente en el ámbito de la ciencia o de cierta disciplina. Lo que pretenden es hacer una demostración de carácter ideológico o bien una demostración de carácter formal, conceptual. Eh, Luego están los argumentos de carácter práctico. Estos pretenden generar una acción y no cambiar necesariamente un modelo de pensamiento. Y luego tenemos los argumentos de carácter valorativo que tal vez no pretenden conducirnos a la acción, sino cambiar nuestro punto de vista de algo. Por supuesto que puede haber una confluencia entre estos argumentos y tener argumentos que pretendan ser teórico-valorativos, teórico-prácticos, etcétera. El último criterio que vamos a mostrar aquí de argumentos que hay es a partir de su estructura. Esto incluso es una herencia de lo que se tiene en la lógica escolástica medieval. Esto va a entender que hay argumentos que son de carácter simple, es decir, que tienen una sola premisa para llevarte a una conclusión, mientras que va a haber argumentos compuestos que van a tener dos o más premisas para conducirte a una conclusión. Incluso pueden ser tan complejos los argumentos compuestos que puedes tener subargumentos y supraargumentos, creando árboles de muchas argumentaciones que tengan una razón fundamental, un supraargumento que tenga varios argumentos apoyándolo para tratar de demostrar una tesis superior. En fin, esto se da regularmente en demostraciones que se dan en textos o bien en discusiones altamente teóricas y que implican un gran grado de elaboración y complejidad. También se ha encontrado que hay ciertos prerequisitos que acompañan a este acto argumentativo. Esos prerequisitos que Chaim Perelman bien detectó tienen que ver con los siguientes aspectos. Regularmente existe una comunidad entre el proponente, bueno, ya lo borré, entre el proponente y el oponente. Es decir, una comunidad significa que hay una especie de acuerdo para no tener violencia entre sí, que hay una especie de compromiso entre ellos a respetar ciertas reglas, y por otro lado también hay una especie de cuestionamiento mutuo que pretende llegar a una verdad o se va a cuestionar entre ambos una verdad. Esta es la comunidad de la que se parte en una discusión, en una argumentación. Por otro lado, tenemos que hay también un lenguaje común. Podemos pensarlo en términos de idioma, porque si no hablamos el mismo idioma, difícilmente nos vamos a comprender, salvo que tengamos alguna especie de bilingüismo o de traducción. Pero también se puede entender el lenguaje común como un vocabulario técnico compartido.
Si quisiéramos poner a un psicoanalista con su vocabulario tal vez freudiano a discutir con un físico tal vez de la mecánica cuántica sobre un tema, ambos con su vocabulario, difícilmente lograríamos realizar un acto de conversación, mucho menos una argumentación que fuera fiable. Así que el lenguaje común es otro prerequisito para la argumentación. También se requiere de una técnica de argumentación, es decir, una manera que te permita establecer con claridad una tesis, comunicarla de manera lógica, estructurada y que el interlocutor pueda comprender. Además, se llega a hablar también de una regla oratoria y que implicaría también cierta técnica de comunicación. Sin embargo, estas reglas podrían ser otro aspecto, es decir, toda discusión tiene unas reglas mínimas de intervención entre el emisor, el receptor, fungen también bajo un ámbito de respeto, y estas reglas mínimas, si no son respetadas, terminan en un talk show al estilo Cristina o como una plática de café de Samos. Luego tenemos que hay otra característica que sería la pertenencia a un medio social. Esto, aunque suena chistoso, lo que implica es tener ciertos elementos culturales compartidos, ya que aunque podamos compartir un mismo lenguaje, un mismo idioma, no podemos tal vez compartir un mismo medio social, y eso podría derivar en problemas. Si ustedes recuerdan cuando fueron las conversaciones de paz entre los zapatistas que se levantaron en armas en los años 90 y el gobierno mexicano, cuando estaban los diálogos para el acuerdo de San Andrés Larrainza, no hubo mucha eficiencia en la comunicación, porque cuando los zapatistas hablaban, por ejemplo, de la tierra, el significado que le atribuían a ella culturalmente era bastante distinto al de los políticos. Así que eso impidió una comunicación efectiva, además de la verdadera intención de los políticos, que era la de no ponerse de acuerdo. Y es que eso es también un dato muy importante. La comunidad, como ya dijimos, implica un acuerdo hacia la verdad. Si no hay una disposición a llegar a la verdad, difícilmente se va a poder tener un acto argumentativo eficiente. Por último, tenemos, y tal vez no menos importante, un auditorio. El auditorio puede ser ficticio, puede ser igual o puede ser variado. El auditorio es aquel público real o imaginario, repito, que tienen el proponente y el oponente para transmitir su mensaje, y a veces se considera que el verdadero persuadido no debe de ser el oponente, sino el auditorio. De tal manera que cuando se quiere una comunicación eficiente, se debe de conocer al auditorio previamente para preparar su discurso. Ahora bien, si no conocemos al auditorio, podemos especular una especie de auditorio trascendental, una especie de auditorio universal al cual le vamos a hablar y al cual debemos de atender con mucha prudencia, porque en él puede caber cualquier tipo de público. Bueno, estos son los elementos principales para pensar en lo que es la argumentación desde la perspectiva de la teoría de la argumentación. Soy el Dr. Blockman Jones. Nos vemos la próxima sesión. Hasta la vista, pequeños saltamontes argumentativos.